o el hinduismo aceptan y quieren mucho a la figura de la ternera, de la vaca, o incluso, bueno, pues en la antigua cultura egipcia, uno de los dioses era el dios Apis, que era ni más ni menos que un vacuno, una vaca que se había dignificado. Otro punto a añadir a esta extraña relación que existe entre dioses, extraterrestres y mutilaciones de ganado. Al parecer, hoy en día las mutilaciones humanas, bueno, pues no se dan, o creemos que no se están dando, porque el hecho de que las noticias no salgan en los medios de comunicación no quiere decir que no se produzcan. ¿Sí me explico? Las desapariciones de niños o de personas en determinados países son muy frecuentes. Niños indigentes, desheredados, personas mayores que viven en la absoluta pobreza, ciudades repletas de este tipo de personas que no figuran en ninguna base de datos y que cuando desaparecen, digamos que no son echadas de menos más que por un núcleo cercano, un pequeño núcleo cercano que quizás y muy seguramente esté en las mismas condiciones del afectado. Las desapariciones en Estados Unidos también se producen y se producen en todo el mundo. Esas desapariciones de personas de las cuales nunca más se vuelve a saber, cuando son gente notoria o gente más o menos que podríamos denominar dentro de lo que sería estatus normal de una nación, pues esas desapariciones son muy pequeñas. Sí que es cierto que hay muchas, pero mucha gente se recupera. Pero cuando estamos hablando de los desheredados, de estos niños, de estos ancianos o de estos jóvenes indigentes que viven y que se hacinan, las desapariciones son muchísimas. No por menos voy a hablar, por ejemplo, del caso de Ciudad Juárez, que nada tiene que ver aparentemente con las mutilaciones de ganado, y sin embargo desaparecen muchas mujeres que aparentemente han sido sometidas a algún tipo de ritualismo, y otras muchas no son recuperadas nunca más. Es un pequeño ejemplo, no quiero que se vincule las desapariciones de Ciudad Juárez con las mutilaciones de ganado, pero intento vincular las desapariciones masivas de gente con las mutilaciones de ganado. Quiero decir que si se estuvieran mutilando a humanos, evidentemente la selección de estos humanos vincularía factores tan importantes como puede ser la popularidad o la importancia de este humano. ¿Qué pasa si desaparece este humano? Pues a lo mejor no pasa nada. Pero ¿qué pasa si desaparece este otro? Bueno, pues a lo mejor se produce un eco social importante y se produce una cierta alarma. Por eso digo que no descartemos esta teoría, aunque resultaría absolutamente dramática. Recuerdo el documento de Milton William Cooper, cuando al principio el señor Cooper, bueno, pues él comentaba que, en fin, que en alguno de los ovnis se había tenido oportunidad de ver bueno, pues, un montón de cadáveres dentro de estos ovnis, cadáveres humanos, curiosamente. Voy a intentar leeros el fragmento en el que hace referencia a Milton William Cooper dentro del documento Un gobierno secreto, fuentes y naturaleza del MJ-12, fuentes y naturaleza y fines del MJ-12. Bien, vamos a ver, lo tenemos aquí delante. Bien, una nave espacial, esto es al principio del documento, una nave espacial fue descubierta el 13 de febrero de 1948 en un altiplano de los alrededores de Aztec, en Nuevo México. Otra se encontró el 25 de marzo de 1948 en Hart Canyon, cerca de Aztec también. Medía 33 metros de diámetro y en total 17 cadáveres de extraterrestres fueron retirados de estas dos naves.
y, por supuesto, ocultados. Pero, peor aún, fue el hallazgo en el interior de estas naves de una gran cantidad de restos humanos. El pánico y la consiguiente desmoralización hicieron presa de los científicos. Los documentos clasificados en un principio como secretos se convirtieron inmediatamente en estrictamente y altamente confidenciales. Se echó sobre ello un velo de silencio aún más espeso que el del proyecto Manhattan. Para aquellos que no sepáis, os diré que el proyecto Manhattan fue el desarrollo de la primera bomba atómica. En los años que siguieron estos acontecimientos, figuraron entre los secretos mejor guardados de la historia. Bien, esta es una pequeña referencia que hace el señor Cooper a la vinculación de las desapariciones de muchos seres humanos con la posibilidad extraterrestre. Pero repito, no cojamos el fenómeno extraterrestre en global y lo vinculemos a esta fenomenología. No lo hagamos, sería un error. Y yo desde aquí me atrevo a decir, ya lo he dicho en otras ocasiones y en otros foros, que la fauna, si podemos utilizar esta expresión, de seres extraterrestres que visitan nuestro precioso planeta es enorme. Hay muchos tipos de seres extraterrestres que nos visitan, pero aparentemente algunas de estas razas, y utilizaremos esta palabra, razas, les agrada utilizarnos como animales, como meros animales. En cierto modo, aunque suene extraño que lo diga yo, resulta lógico, porque si miramos la cadena alimenticia, vemos que en muchas ocasiones aquellos animales que están por debajo de sus depredadores, o aquellos seres, como las plantas, que están por debajo de sus depredadores, bueno, pues no son conscientes de que son depredados. Sencillamente viven y dejan de vivir. Como por ejemplo, bueno, pues las vacas. Imagínense ustedes un prado de Cantabria lleno de vacas, en el cual un camión de vez en cuando aparece por aquella zona y se lleva 2 o 3 vacas. Para el resto de la cabaña de vacas que queda allí sería muy difícil pensar, no, se las llevan a asesinar. No piensan eso, no piensan nada. Sencillamente, bueno, pues desaparecen y no se vuelve a saber nada más de ellas. Pues lo mismo, digamos, que podría ocurrir con nosotros. Desaparecen y ni siquiera lo sabemos, porque son gente tan absolutamente anónima, o seres humanos tan absolutamente anónimos, que digamos que resulta prácticamente intrascendente, aunque suene bastante duro. Bueno, y ya para concluir, después de haber hecho una pequeña retrospectiva de la fenomenología de las mutilaciones de ganado, también deciros que no me he querido centrar en los casos que hayan producido a lo largo de la historia, como por ejemplo, bueno, pues el famoso caso de la 1967, de la famosa yegua llamada Lady. Fue la primera que se encontró muerta. La primera que cobró fama mundial. Se la encontró desencarnada y, curiosamente, bueno, pues había un patólogo por aquella zona que era más que un patólogo, era un médico un poco especializado en determinados temas, que le resultó curioso ver cómo a aquel animal le habían sido efectuadas este tipo de operaciones en mitad del campo con una precisión asombrosa. Tampoco hablaré de otro tipo de casos que han ocurrido, como por ejemplo, uno de los más curiosos es haber encontrado toda la cabaña de vacas dentro de un tanque de agua tipo, lo que llaman el tanque de agua tipo son tanques de agua de una pequeña altura, de unos 4 metros de altura, pero de una gran extensión, y no están cubiertos. Se les suele llamar tanques de agua australianos, ¿no? Los tanques de agua australianos, bueno, pues encontrar toda la cabaña de vacas dentro del tanque de agua. Entonces
el granjero que se encontró aquello dijo, bueno, ¿quién demonios ha metido todas las vacas dentro de aquí, ¿no? Ha habido también, se han efectuado documentales por importantes, digamos, productores, como por ejemplo Linda Moulton, que fueron una de las principales promotoras a nivel mundial de concienciar a la gente sobre que la mutilación de animales era un hecho real y que existía y que había que buscar sobre ello una solución. También, bueno, pues fue una de las principales promotoras de descartar esas otras causas que, como he dicho antes, pues eran los depredadores, los insectos, el ritualismo satánico o algunos servicios de inteligencia. Frente a la mutilación de ganado, bueno, pues quizás nos quedamos un tanto todos estupefactos. Si todo esto que he dicho no fuera cierto, imaginemos por un momento que todo, durante estos 40 minutos que estaba hablando, bueno, pues todo lo que he dicho no fuera cierto más que uno de los minutos que estaba hablando. Algo así como un 2 o un 3% del tiempo que he dedicado, bueno, pues solamente durante un minuto he estado diciendo hechos o datos ciertos con referencia al asunto de las mutilaciones. Ya si durante esos datos o durante ese tiempo se hubiera considerado cierto, nos hubiéramos encontrado unas vinculaciones sociales tremendas, ¿no? O sea que cabe la posibilidad que yo haya estado hablando de algo totalmente falso o algo totalmente real. Aunque, como siempre he dicho, la verdad siempre está a caballo entre la mentira absoluta y la verdad absoluta, es algo intermedio. Por eso desde aquí me atrevo a decir que esto que os he contado esta noche puede que no ande muy descaminado de lo que realmente está ocurriendo en el mundo en estos momentos. Hay datos estadísticos en los cuales se puede reflejar con más o menos exactitud la vinculación estadística de apariciones OVNI con casos de mutilaciones de ganado, veas en situaciones geográficas o incluso en países en los que se ha aparecido o se han podido encontrar un elevado número de seres, un elevado número de ovnis se ha podido observar y se han podido apreciar un elevado número de casos de mutilaciones durante los mismos periodos. Tampoco son estadísticas demasiado fiables. No obstante, ahí están. Y bueno, pues más o menos se puede observar una cierta vinculación entre ambos fenómenos. Y dicho lo cual, por no extenderme más, bueno, pues deciros que muchas gracias nuevamente por haberme aguantado. Aún sí es cierto que esta emisión está siendo en diferido por causas personales, y bueno, pues Nando se ha encargado de poderla poner para todos vosotros. Bien, nada más. Muchas gracias a todos vosotros y nuevamente gracias a Nando. Adiós.